Muy bien, ya tenemos una respuesta. A ver, veamos. Hola Tabata, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están todos? A ver, asumo que el audio está llegando sin inconvenientes, ¿no? Muy bien, Aleli, buenos días, ¿cómo estás? Willy también nos indica ahí, nos contesta, nos está saludando, Arlet, buenos días, Darwin. Entonces, asumimos que todo está en orden, ¿sí? Se está escuchando, ¿no es cierto? A ver, siendo así, siendo así, vamos a compartir, porque no me han contestado explícitamente si estamos bien con el audio, pero lo damos por hecho. ¿Bien? Lo damos por hecho. ¿Ok? Así que vamos con la presentación ya. Muy bien, ahí está. Así que bienvenidos, bienvenidas. A ver, hay un audio por ahí que se está filtrando. Ok, gracias por apagarlo. ¿Listo? Bienvenidos, bienvenidas a su curso de la ciencia de la vida, por supuesto, ¿no? Y saludándoles de manera virtual, ahí está, saludándoles a todos, estrechando vuestras manos también, virtualmente, claro, vuestra profesora Fresia del Castillo. En tiempos de pandemia, ¿no? Donde todavía se están considerando varias probabilidades de si van las clases presenciales, semipresenciales o continúan las virtuales. Y bueno, hay una serie de propuestas y polémicas al respecto. Lo cierto es que ahí estamos, ¿no? En una época difícil, pero en lo posible, pues dando lo mejor de cada uno para salir adelante, ¿no? Así que chicos, chicas, vamos a hablar de los virus, es decir, las partículas virales y las células, ¿no? Las células en general, procarióticas, eucarióticas, ¿correcto? Vamos con eso entonces. Hablemos de los virus. Ese virus, a ver, quiero que se concentren. Ese virus que tienes en pantalla, ¿a qué virus, de pronto te remite la imagen, ¿no? Te hace pensar en qué virus, a ver, me indican ustedes. Probablemente. A ver, esperamos respuestas. Ahí está. Animado todavía, ¿no? Bien, ya tenemos una respuesta ahí, más de una, esperemos. Ajá, muy bien, Jesús. Sí, 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 efectivamente. Es el virus, el del VIH también, ¿no? Que externamente tiene características muy semejantes a COVID, ¿no? Externamente. ¿Bien? E internamente inclusive su estructura es muy parecida. Bueno, son unos de los virus más complejos, ¿no? El VIH y SARS-CoV-2, ¿correcto? Muy bien, así que continuamos, ya se concentraron, muy bien, ya podemos retomar aquí este aspecto. ¿Y qué características tiene un virus? ¿No? Tengamos en cuenta, jóvenes, que los virus no son seres vivos. Virus, casi suena vivo, ¿no? Bueno, son vivos, pues, entre comillas, ¿no? Vivarachos, digamos así. Tienen una peculiaridad, tienen una habilidad, ¿no? ¿Una habilidad para qué? Para infectar. Los virus, si fuesen, pues, entes inteligentes, ¿no? Hicimos una rima además, si fuesen organismos con algún grado de desarrollo neurológico, con algún nivel por lo menos básico de inteligencia, diríamos que su objetivo no es su objetivo, ¿ah? O sea, si repito, si asumiéramos esa posibilidad, que no lo es, ¿no? Pero si nos metiéramos en ese submundo, ese mundo molecular, ¿no? Y querríamos entender la naturaleza de los virus, el objetivo de los virus, los objetivos que tienen estos organismos,
Diríamos que procuran invadir las células para beneficiarse, para beneficiarse. Ahora, si en ese proceso de invadir y buscar beneficiarse causan daño, bueno, se lavan las manos, entre comillas, ya no es asunto de ellos. Porque sin infectar las células, sin invadir, sin adentrarse, sin parasitar a las células, no podrían tener continuidad. Así que necesitan algo así como, por ejemplo, los felinos. ¿Qué pasa con los felinos en las sabanas africanas, por ejemplo? Si no cazan, ¿no? Si no cazan, si no comen, ya sabemos qué pasa con ellos. Entonces, para los virus es una necesidad imperiosa invadir las células. Lamentablemente en ese proceso de invasión destruyen, matan, causan daño. ¿Qué sería, por ejemplo, de los felinos si en su proceso de alimentarse no causaran daño, no estropearían a otros organismos, a otros animales, ¿no? Pero es una necesidad de todas maneras inevitable. Igual para los virus, ¿no? Es una necesidad inevitable invadir las células y en ese proceso de invasión tienen que sojuzgar prácticamente la célula, someter a la maquinaria celular ¿no? Para beneficio propio. Y el problema es que durante ese proceso causan daño a la célula. Y bueno, hay una cuota, una pequeña cuota de maldad. Es decir, siendo moléculas, tienen esa pequeña cuota de maldad. ¿Por qué? Porque luego de beneficiarse, que ya se beneficiaron, perfecto, ya. Pero terminan destruyendo la célula. O sea, la célula trabajó para los virus, pero finalmente los virus, en vez de estar agradecidos, terminan eliminando a esa célula, ¿no? Hay una situación que es, digamos, para pensar, ¿no? Porque siendo, repito, partículas químicas, ¿no? Van a ser, digamos, agresivos. Una agresividad que al parecer, según muchos estudios, se manifiesta en toda la escala animal, por ejemplo. Y eso sin dejar de hablar de otros organismos, ¿ah? Solamente hablemos de los animales. ¿Sí? Eh, Sabemos que hay animales que en su proceso de alimentarse, por ejemplo, destruyen como los que hemos mencionado, pero hay otros que sin necesidad expresa de conseguir algún tipo de alimento matan, ¿no? Son algunos casos, no son la mayoría, digamos. Los animales usualmente cazan para alimentarse, para sobrevivir, pero hay otros que no lo hacen precisamente porque tengan que alimentarse, sino porque simplemente hay una cuota ahí, al parecer, con una representación genética, ¿no? Y si vamos retrocediendo hacia los organismos más simples, llegamos a estos virus que sin tener precisamente, les decía, un sistema nervioso, ni siquiera ser seres vivos, ni siquiera ser seres vivos, tienen esa cuota. Y al parecer esa cuota inclusive se ha manifestado en los distintos tipos de homínidos a lo largo del proceso de evolución que se acepta hasta ahora, ¿no? De repente en algún momento surgen estudios y dicen, bueno, no hubo tal hominización, pero bueno, en lo que se acepta hasta ahora eh, hubieron pues homínidos que eran agresivos, ¿no? Varios grupos de humanos donde unos atacaban a otros y bueno, algunos terminaron incluso extinguiéndose, ¿no? Otros eran más pacíficos, otros eran más violentos, pero mira, esa situación de enfrentamiento, de someter, de dominar, de causar daño, también lo tienen los virus. Es una cosa impresionante en realidad. Bueno, entonces quedamos claros, jóvenes, que los virus, con todos estos aspectos que acabo de mencionar, no son seres vivos, son solo partículas químicas, pero mira, tienen peculiaridades impresionantes, ¿no? ¿Y por qué no son seres vivos? Por esta razón, porque no llegan a organizarse como células, es decir, no llegan a ser células. ¿Sí? Solo son agregados supramoleculares. Podríamos ¿no? indicar que esos agregados supramoleculares implica a partículas genéticas, es decir, tienen material genético. Y ese material genético está rodeado de proteínas. Pero solo son eso, material genético y rodeado de proteínas y ya. ¿Bien? Con capacidad infectiva.
¿bien? Tienen capacidad entonces para acercarse a la célula, para adherirse, invadirla bueno, someterla, ¿no? En tanto alterna estados intra y extracelulares. Cuando está dentro de la célula, adquiere pues todas las propiedades, todas las capacidades que tenga una célula, ¿no? Se apropia, digamos, de la capacidad vital que tiene la célula. ¿Bien? Adquiere características semejantes a un organismo vivo, ¿bien? Pero porque se está apoderando de tales, no porque las posea como tal, ¿bien? Y cuando está fuera de la célula, por lo regular se cristaliza y la mayoría de virus fuera de la célula no tienen muchas oportunidades de sobrevivir por mucho tiempo, ¿no? Aunque algunos aún cristalizados se pueden reactivar. Pero, por ejemplo, por darte un dato, el VIH, ya que su compañero Jesús lo mencionó, el VIH fuera de la célula se cristaliza y rápidamente muere, ¿no? Y otros virus son alterados por la radiación ultravioleta, por ejemplo, y son inactivados. Y hay muchos factores del ambiente que van a inactivar, pero hay otros virus, otras partículas que cuando están fuera de la célula son capaces de resistir al ambiente, ¿no? Por ejemplo, a las condiciones del agua, algo que no sucede, por ejemplo, con el VIH, ¿no? A las condiciones que se presentan en la atmósfera o en el suelo. Depende de la especie viral, ¿no? Algunos sobreviven unos minutos, algunos horas, y en el caso de COVID, por ejemplo, puede sobrevivir días, ¿no? 42 días, dependiendo de la superficie también donde se ubique. Bueno, lo cierto es que muchas oportunidades, como las bacterias, de sobrevivir fuera de la célula no las tienen. Pueden sobrevivir, sí, pero no a nivel, digamos, no tienen esa resistencia que pueden tener las bacterias de sobrevivir años, décadas e incluso más. Bueno, tengas en cuenta que todo ser vivo está conformado por células, ¿sí? Y los virus, acabamos de decir, no son células. Bueno, y las células tienen material genético. Los virus también lo tienen, pero acá las células, además de ello, van a tener orgánulos. Y hay una capacidad de autorregulación y de reproducirse. Son capaces de autorreproducirse, de autorregularse, ¿no? De reproducirse por sí mismos. En cambio, los virus no. No son células, entonces no tienen, por ejemplo, esa capacidad de autorregulación. Esa capacidad la que adquieren de la célula, no tienen capacidad de reproducción, no se reproducen ni siquiera dentro de la célula. Su forma de multiplicarse no se denomina reproducción, se denomina, si alguien lo sabe, me indica, de repente Jesús, a ver, o Cristina, ¿bien? Su forma de multiplicación no es la reproducción en los virus, porque no son seres vivos. Eso es Jesús. Muy bien, gracias. La replicación. La replicación, ese es su mecanismo. Y vamos a ver luego en qué consiste ese mecanismo, ¿no es cierto? Que no es reproducción, pues porque recuerden, no son seres vivos, ¿ya? Conozcamos cuál es esa estructura, bien, con descripciones tanto textuales como de imágenes, ¿sí? Tienen una cubierta. Hemos indicado que son un material genético rodeado de proteínas, ¿no? Puede incluso tener algunos otros componentes, pero básicamente material genético rodeado de proteínas. Lo cierto es que esas proteínas forman una protección denominada cápside, ¿no? Esta protección va a resguardar al genoma, es decir, al material genético. Y además, esta cubierta, esta cápsula, que finalmente eso es, esta cápsula permite la absorción del virus y la penetración a la célula. Profesora se equivocó y debe decir absorción. No, absorción, no con B, sino con D de duda. Absorción, ¿sí? De adherirse. Es decir, se adhiere, ¿no? Se absorbe a la célula, ¿no? Se adhiere y luego inyecta. Es como, digamos, una vacuna, ¿no? Profesora, buenos días. Disculpe que le interrumpe. ¿Podría retroceder antes de la diapositiva de los virus? Porque ingresé un poquito retrasada y no sé si antes de eso hubo algo. Allá. Por A ver, favor. Cristina, en realidad esto, sí, información elemental. Vamos a avanzar un tanto con esto. Supongo que algunos chicos van a estar ingresando en los próximos minutos y luego de hacer esta explicación o una más, les pasamos las diapositivas que hayamos avanzado, ¿ya? Para que todos puedan tener la misma oportunidad, ¿de acuerdo? Ok, Bueno, profesora, gracias. listo, no hay problema.
estábamos acá, ¿no? Hacía la comparación, por ejemplo, con una aguja de inyectable, ¿no? Una jeringa y una aguja en general. A ver, por ejemplo, si tenemos, a ver, no está muy bien este esquema, pero bueno, lo intentamos. Si tenemos, por ejemplo, aquí, ¿no? Una aguja de inyectable, bueno, perdón, una jeringa primero, ¿no? Una jeringa y por supuesto el aguja, ¿no? Ya. Entonces, y queremos inyectar la vacuna. Esa vacuna debe estar contenida en esta jeringa, pero cuando, ya, ok, colocamos aquí la solución que corresponde a la vacuna, ¿no? Bueno, agüita nomás, no, la vacuna, ya. Te vamos a inyectar la vacuna. Pero para que la vacuna ingrese, toda esta jeringa con la aguja, por supuesto, la acercamos a la superficie, digamos, del hombro o del brazo del individuo, ¿no es cierto? Ahí está, del hombro o del brazo, ya. Luego de acercar aquí el hombro del individuo que va a ser vacunado, eh, se, se hace contacto, ¿no es cierto? Y luego bueno, se hinca, vamos a decir, ¿no? Todavía no se inyecta, ¿no? Todavía no se inyecta. Se introduce el aguja, ¿no? Se introduce la aguja. Pero a pesar de que la aguja sirvió para establecer el contacto, ¿no? Ya el aguja está dentro de la piel y del músculo del individuo a ser vacunado, ahora ya está aquí la aguja, ¿no? Y por supuesto todos los demás componentes que estamos citando. Sin embargo, el aguja no va a ser el objetivo de la inyección, ¿no? El aguja solamente va a ser el vehículo, ¿bien? Y toda la jeringa en realidad, ¿no? Va a ser el vehículo que está llevando esta vacuna. Y luego de que ya se estableció el contacto, luego de que ya se hizo el pinchazo, ¿no es cierto? Solamente va a inyectarse, solamente va a ingresar el contenido. Y luego todo lo demás, ¿no? Luego todo lo demás, aguja, jeringa, es retirado, ¿sí o no? Es retirado. Ingresó solamente el líquido, ingresó el contenido. Es más o menos la misma comparación que podemos hacer con la cápside, ¿no? Si dijéramos que la cápside equivale a esa jeringa y esa aguja, ¿sí? Que solo van a servir para proteger, ¿no? Para proteger, ¿qué cosa? El material genético. Y luego ese material genético va a ser inyectado. Va a ser inyectado, y en realidad es así, es inyectado el material genético. Y toda la cápside no ingresa, pero sí lo cubrió, lo transportó, lo adhirió y permitió el ingreso, la inyección, la penetración a la célula. Ahora, esta cápside está formada por capsómeros. La jeringa está formada por una estructura de un polímero, ¿no? Algún tipo de plástico, ¿bien? Así que en este caso no es plástico, no son polímeros, son capsómeros. Es decir, son proteínas que reciben este nombre, son unidades, ¿no? Que reciben este nombre. Y entonces estas proteínas están organizadas alrededor del material genético. Y acá tenemos, mire, ¿ve? Este es el material genético, es decir, el ácido nucleico, que puede ser ADN o ARN. Y las unidades, tenemos aquí esta cubierta, ¿no es cierto? Esta cubierta, en este caso, aparece en forma hexagonal, pero pueden tener diversos tipos de organización. Aquí para la representación, ¿no? En forma más o menos hexagonal, pero conformada por unidades. Cada una de esas unidades son proteínas. Y esas proteínas, cada una, repito, reciben el nombre de capsómeres y en conjunto la cápside. Muy bien, continuamos. Ahí está. Ahora, hablemos de ese ácido nucleico, ¿no? Ese ácido nucleico corresponde al material genético del virus. Y ya hemos indicado, ese material genético, conocemos solo dos tipos de ácidos nucleicos, ¿sí? ADN y ARN. Bueno, en el caso de los virus o tienen ADN o tienen ARN, ¿no? Y la mayoría de estas moléculas son lineales, como aquí. Por ejemplo, cuando hablamos del ADN, casi automáticamente no imaginamos una imagen como esta, ¿no?
Pero en el caso de los virus, no es de doble cadena, sino básicamente de cadena elemental, unitaria. ¿Bien? Y en el ARN con mayor razón, ¿no? El ARN, inclusive en los seres vivos, en el más complejo que es el humano, el ARN es lineal, como indicamos aquí, ¿no? Es decir, una sola hebra y ya. ¿Bien? Y estamos indicando este detalle, ojo, ¿ah? La mayoría, bueno, o tienen ADN o tienen ARN. ¿Listo? Veamos qué virus tienen ADN. Los virus que tienen ADN son los virus de enfermedades, no obviamente los virus con ese afán de multiplicarse terminan causando daño con manifestaciones clínicas que las denominamos enfermedades. En este caso tenemos el virus de la varicela, es decir, su material genético es de tipo ADN. El caso del herpes genital, que se convierte en una enfermedad de transmisión sexual, el virus de la hepatitis B, que es uno de los virus también de organización bastante compleja, ¿no? Y el virus de la viruela, ¿no? El primer tipo de virus estudiado, descrito, descifrado y contra el cual se obtuvo, digamos, la primera vacuna, ¿no? La primera vacuna que se elaboró fue contra este virus. Y luego esas vacunas se produjeron de manera masiva a bajo costo, felizmente, una manera elemental de producir y se logró erradicar la viruela de la humanidad. La viruela humana está erradicada, ¿ya? Puede haber viruela o brotes de viruela a partir de algunos animales, sí, pero la viruela humana está erradicada. Esa sería la viruela zoonótica, ¿no? Pero la que afecta a los humanos, la que ha afectado por siglos al humano, causando epidemias. Una de las epidemias más mortales del mundo fue causada por viruela. ¿No? Durante la historia de la humanidad estoy hablando, la más mortal de todas. Pero felizmente ya fue erradicada la viruela. Bien, acá tenemos la estructura de un virus ADN que es el virus de la hepatitis B. Ahí está, ¿no? Bien, un virus con material genético que asumimos debería ser un ADN doble, pero en realidad es un ADN ligeramente plegado, pero que se convierte pues en lineal, ¿no? En lineal. Bien, el ADN y aquí la cápside, ¿ven? Esa es la cápside, donde cada unidad corresponden pues a los capsómeros. Y sucede que todos los virus van a tener esta estructura fundamental como hemos citado acá. Pero además de esta cápside que protege el material genético, algunos grupos de virus van a tener protección adicional, como estamos viendo aquí en el caso del virus de la hepatitis B, de alguna manera parecido, externamente parecido al virus de COVID o de VIH, ¿no es cierto, Jesús? Bien. Y mira aquí, estas otras cubiertas tienen, por ejemplo, aquí una proteína antigénica. Incluso estas proteínas de los capsómeros van a actuar como antígenos, es decir, como agentes extraños. Cuando invaden la célula va a identificar a estas proteínas que no son propias, que son proteínas invasoras, que son proteínas extrañas. ¿Por qué? Porque esas proteínas están generando una reacción inmunológica en el individuo que es afectado. Y no solamente estas propias de la cápside, sino otras proteínas también. Recuerda que en este proceso de obtener vacunas a través de las distintas farmacéuticas se trabajan pues con varios tipos de proteínas de COVID, ¿no? Tanto que cuando surgen las variantes, por ejemplo la variante Delta, ¿no? Dicen, en un principio hubo la preocupación de que no estaría diseñada contra la variante Delta, pero los científicos indicaron que sí, que las proteínas que tiene la variante Delta son proteínas que se han incluido en la vacuna, ¿no? Es decir, proteínas antigénicas que van a dar lugar a la reacción del sistema inmune. Y mira, no solamente las de la cápside, sino tienen otras proteínas adicionales que van a causar esa reacción inmune, ¿no? Y adicionalmente otra cubierta. Y en la primera imagen, cuando hacíamos la presentación, les indicaba, ¿no? Ahí tienen, y les preguntaba además, ¿no? Tienen la imagen de un virus y bueno, Jesús nos había indicado que podría ser el COVID o VIH. Bueno, lo estamos viendo externamente, un esquema en realidad, un esquema con una visión externa.
pero recordemos que son tridimensionales. Como tener, por ejemplo, a ver, una naranja, ¿no? Una cosa es ver la naranja por fuera y otra cosa cuando la separamos en dos mitades y vemos internamente cómo está organizada. Igual aquí, esta representación equivaldría a una vista interna, ¿no? A una vista interna. Entonces, desde dentro hacia afuera, y además, mira, además del material genético y de la cápside y proteínas antigénicas, tenemos esta enzima, ¿no? Que finalmente son proteínas también, son proteínas con actividad enzimática. ¿Y cómo se denominan a estas enzimas? La famosa DNA polimerasa o ADN polimerasa. ¿Bien? ¿Y para qué le va a servir esta enzima? Ojo, el ADN es esta molécula, pero esta es la enzima. ¿Para qué le va a servir? Para acoplarse al ADN de la célula a la cual están infectando y adueñarse de ese material genético y adueñarse finalmente de toda la célula. ¿Sí? Así que un dato importante, por más capacidad infectiva que tenga un virus, por más estructura compleja que tenga, si no tiene esta enzima polimerasa, en este caso como es ADN, el virus de tipo ADN, entonces su molécula enzimática es ADN polimerasa. Si es un virus ARN, será ARN, bueno, transcriptasa reversa. Bueno, finalmente enzimas. Si no tuviesen esas enzimas, todo lo demás no serviría. ¿Por qué? Porque esas enzimas son claves para acoplarse y tomar por asalto al material genético de la célula. Mira esta enzima, esta proteína enzimática. Ok, y aparte pues van a tener otras cubiertas como la que estamos viendo acá, ¿no? Y con, por ejemplo, capas lipídicas, como estamos indicando acá, a manera de una membrana. Esta capa la adquieren, ¿sabes de dónde? De la célula a la cual están infectando. ¿Bien? Y esta capa lipídica, de alguna manera, imita a las membranas celulares. ¿Con qué afán? Con el afán de burlar de alguna manera el sistema inmune. ¿Bien? Y entre esta capa celular hay otras proteínas incrustadas, ¿no? Denominadas proteínas de superficie. O sea, mira toda la organización, siendo diversos tipos de moléculas, de macromoléculas en general, ¿no? El ADN, proteína, los lípidos son macromoléculas, pero todas organizadas. Por eso es que denominamos a los virus o los ¿no? Ubicamos dentro de la conformación de estructuras supramoleculares, como indicamos en la diapositiva anterior que la vamos a poner. Ahí está, para Cristina y para todos. Con esta diapositiva empezamos la sesión. Bien, ahí tienen, les damos unos segundos para que puedan hacer la captura, ¿sí? Revisar la información. 5, 4, 3, 2, 1. Creo que ya, ¿no es cierto? Muy bien. Así que a tener en cuenta ese detalle, son agregados, los clasificamos acá, los ubicamos acá como agregados supramoleculares. Es decir, macromoléculas agregadas, agregados supramoleculares. Bien. Dicho esto, volvemos a nuestra presentación. Ahí está. Vamos con el grupo de los virus ARN. Entonces, ok, Cristina, no te preocupes y para todos también, ¿no? Para que tengan la oportunidad de ahí de hacer la captura que consideren necesaria. A ver, quiero mover esta ventana del chat. Ya, ok. Ahora sí, los virus ARN. Los virus ARN evidentemente tienen como material genético ARN, ¿no? Hemos indicado que justamente esto va a servir para clasificarlos a priori. Bien, tenemos aquí el virus, por ejemplo, el polimixovirus, ¿no? Es decir, el virus que causa comúnmente la polio, ¿no? La polio. El nombre completo, poliomielitis. Afecta pues a la médula ósea, perdón,
a la médula espinal, y causando una serie de trastornos, ¿no? El virus de la rabia, de la parotiditis o paperas, sarampión, enteritis, ¿no? Este virus que a veces pues causa trastornos gastrointestinales y no hay una causa parasitaria, no hay una causa bacteriana y no hay cómo tratarnos, sino dejar simplemente que suceda el proceso. El virus de la influenza, harto conocido, y por supuesto el virus que causa el SIDA, ¿no? Es decir, el VIH, y tenemos que agregar en esta lista al SARS-CoV-2 o simplemente COVID-19. Son solo algunos ejemplos. La lista en realidad es más larga, eso lo dejamos para uno de los últimos capítulos del ciclo referido a las enfermedades, ¿no? Enfermedades infectocontagiosas. Por ahora solo una referencia de cuáles son los virus que tienen material genético de tipo ADN o de tipo ARN, ¿no? Y ahí está, entre los más complejos tenemos justamente esos virus que su estructura es semejante, eh, ¿no? Sobre todo en los aspectos macromoleculares, tanto en el VIH como COVID. ¿Bien? Una vez más, aquí la cápside, mira, ahora sí se ve casi como una cápsula realmente, ¿no? Recuerda, esto es un esquema. Bueno, acá tenemos esta cápside, mira, externamente, ¿no? Externamente es como un balón con paños, ¿no? Donde cada paño sería una proteína de superficie. Hemos citado ya aquí en la molécula genética, que sería en este caso el ARN, por supuesto, y esta proteína, ¿no? La transcriptasa inversa o retrotranscriptasa. ¿Sí? Esta enzima, recuerda, las enzimas terminan en asa, las enzimas terminan en asa. Bueno, esto está en inglés obviamente, pero terminan en asa, ¿no? Y son proteínas que les va a servir para acelerar procesos, para llevar a cabo reacciones químicas precisas, específicas. ¿Bien? Así que ahí está la transcriptasa inversa en virus ARN, pero en virus ADN es DNA polimerasa o ADN polimerasa, ¿sí? Y de manera semejante, capas, inclusive aquí, a diferencia del virus de la hepatitis B, por ejemplo, COVID y VIH tienen muchas más envolturas, combinando no solamente capas proteicas, sino también capas lipídicas. Y entre esas capas lipídicas que tienen un parecido a la estructura de la membrana de la célula, una vez más, esta membrana, esta capa, la adquirieron de la célula a la cual infectaron, ¿no? Y entre esa membrana lipídica o capa lipídica, una vez más, proteínas incrustadas, ¿no? Proteínas de superficie. ¿Que sirven para qué? Para unir el virus a la célula. Como si fuese esa aguja de inyectable que va a ser el pinchazo, ¿no es cierto? ¿Listo? Muy bien. Sigamos. La morfología viral. Puede ser, a ver, ¿cómo es que tenemos diferentes organizaciones virales? Solo un instante voy a salir del modo de presentación porque la animación se ha congelado. Ya. Ahí está, ahora sí ves la morfología viral icosaédrica, ¿no? Es decir, va a depender de cómo se organizan los capsómeros, que son cada una de estas unidades proteicas, ¿no? De cómo se organizan, dando lugar a estas conformaciones geométricas, ¿no? En este caso, icosaédrica. ¿Bien? Acá la conformación cilíndrica o helicoidal debido a la distribución que tienen. Y mira ahí adentro el material genético. ¿Bien? Y si hay una combinación de ambos, podemos indicar que es una conformación irregular o compleja, ¿no? El caso de los fagos. De estos virus, mira, ve que tienen una cabeza icosaédrica y una especie de cuello que tendría pues conformación cilíndrica y con apéndices además, misma nave espacial, misma sonda espacial, ¿no? Como el Apolo 11 que alunizó, ¿se acuerdan? Bien, obviamente todavía no habíamos nacido, ni ustedes ni yo, por supuesto. Bien, chicos, chicas, esto es, si hemos visto las imágenes, por supuesto, nos acordamos de esta sonda, ¿bien? Igual, este virus, por ejemplo, o esta conformación van a tener los virus que infectan a las bacterias.
Ah, pero ¿cómo? Pues sí, si el virus es un microorganismo que ni siquiera es un ser vivo. La bacteria es un microorganismo también, pero es un ser vivo, ¿no es cierto? Entonces dirán, bueno, bacterias y virus causan enfermedades. Aunque no todas las bacterias son causales de enfermedades, ojo, pero dirán ustedes, ¿cómo un virus va a infectar a una bacteria? Sí, pues. Así como un felino a veces se enfrenta a otro felino, a pesar de este no ser un ser vivo, infecta a a las bacterias, porque las bacterias ya son células. Y repito, los virus que infectan a bacterias tienen esta conformación y se les denomina bacteriófagos. Avanzamos aquí, hablemos de las etapas de la actividad viral, ¿no? Recordando siempre que los virus no pueden replicarse independientemente de la célula, ¿no es cierto? Necesitan una célula viva, son parásitos intracelulares obligados. Teniendo en cuenta ese detalle, veamos acá cuáles son las etapas de esta actividad viral. En principio, mira, aquí está, este bacteriófago, ¿no? Con cabeza y cosaédrica, ¿no? Y em, el cuello acá cilíndrico y los apéndices que te indicaba. Se acerca a la luna, es decir, a la superficie lunar, en este caso la bacteria, por supuesto. Se acerca a la superficie de la bacteria, ¿no? Y luego establece el contacto, ¿no? Contacto. Houston, aquí Apolo 11 estableciendo contacto. Bueno, establece el contacto. Y en una segunda etapa vamos a continuar aquí. Ahí está, en una segunda etapa, en la zona de contacto, de donde se posa, digamos, se disuelve, ¿no? Por no decir que le abre paso esa pared celular. Recuerda que las bacterias tienen paredes y una pared es sólida, aparentemente infranqueable. Pero aquí, debido a este contacto, al parecer la pared celular reconoce que hay un intercambio de material o algo semejante y prácticamente le abre paso, no le abre paso. Luego, en un tercer evento, el virus, aquí está lo que indicaba, ¿no? Luego de establecer el pinchazo, digamos así, de realizar ¿no? la absorción, justamente esa unión es la absorción, luego inyecta, es decir, desciende el astronauta. ¿Quién es el astronauta? El ADN. Y ya está el ADN dentro de la célula. Y un cuarto evento, el ADN del virus se apodera gracias a la ADN polimerasa, ¿no? Se une, hace una reacción química con este ADN de la bacteria que sí es de doble cadena, como puedes observar acá, ¿no? Se apodera de ese ADN de la bacteria y ahora hace que la bacteria trabaje para el virus, toma por asalto, así como los españoles tomaron por asalto a Atahualpa, ¿no? Y juzgaron a todo el imperio. Bien, igual acá toma por asalto a la cabeza, digamos, de la bacteria que es el ADN. Y eso sucede con cualquier célula. Aquí estamos viendo el caso de lo que sucede con el bacteriófago, ¿no? Bien, y luego hace que la célula trabaje para el virus, le saque copias de su material genético, le saque copias de sus proteínas y vienen pues las siguientes etapas, ¿no? En un quinto evento, la célula elabora justamente esas copias tanto de la proteína del virus como de la maquinaria genética. En un sexto momento, la célula ya elaboró, ya le sacó copias de todo lo que el ADN o de todo lo que la partícula viral requiere, ya está, ya le sacó copias, pero ahora tiene que ensamblarlas, ¿no? O sea, las ensambla y se forman las nuevas partículas virales. ¿Sí? Y finalmente, en un quinto evento, en un séptimo evento más bien, las partículas ya listas, las nuevas partículas víricas recién ensambladas, están listas para salir, ¿no? E infectar a nuevas células, así que lisan la membrana, es decir, rompen la membrana. Bueno, sí, hay otras formas también de salida donde no hay precisamente lisis, pero ya la célula está totalmente debilitada, está totalmente afectada, ¿no? Pero en la mayoría de las especies víricas rompen la membrana, ¿no? Y salen a seguir infectando. Bueno, ese es el proceso de la actividad viral. ¿Listo? Salimos de eso. Ok. Si no hay preguntas, a ver, me indican por el chat si tienen alguna pregunta por ahí. De no ser así, entonces vamos a resolver algunas preguntas
de la separata, ¿sí? Así que nos vamos con la separata. A ver, vamos a salir del modo presentación solamente para, ahí está, tener activa la ventana de la separata. Y ya está, ya la tenemos. Nos vamos aquí entonces. Bien, esa es la misma separata que tienes disponible para ustedes, ¿no? Ya está. Y nos vamos al cuestionario. Eh, bueno, veamos si alguna pregunta sobre virus. No, las preguntas sobre virus están formuladas para el simulacro. Ya, para el simulacro. Ok, sí. Por ahora no. Por ahora sigamos avanzando con las presentaciones y hablamos de la célula. Bien, a ver, acá Jesús nos... Ah, ok, acá hay justo la pregunta en función de lo que les comentaba, ¿no? A solo un pequeño retroceso. A veces hacer un, a ver, un pequeño retroceso eh, a veces es necesario, ¿no? Así que vamos aquí con esto que hemos mencionado. Bien, y en ese sentido nos pregunta Jesús, nos dice, ¿no? Diferencias entre el proceso lítico y lisogénico. Sí, les había indicado Jesús y a todos también que las nuevas partículas virales lisan, ¿verdad? Rompen la membrana celular para salir, ¿no? Salir sueltos en plaza, ¿no? Para liberarse, digamos. Eh, Se han formado, pero están dentro de la célula y necesitan, repito, liberarse y rompen la membrana. Esa sería la etapa o el proceso lítico, como indica Jesús, que te pediría Jesús, esa pregunta la pongas para todos, para que sepan de qué estamos hablando, ¿no? Así que ese proceso de romper la membrana es justamente el proceso lítico. Pero no solamente es el único mecanismo, ¿no? Hay otro mecanismo en que los virus salen sin romper la membrana. Cuando no rompen la membrana, a ese proceso se le denomina proceso lisogénico, pero necesitan abrirse paso, ¿no? Utilizan algunos canales, algunos poros, pero, es decir, poros de la membrana o propios de la célula, repito, entre comillas, destruyen, ¿no? Solo una parte de la membrana. No analizan completamente, pero sobre todo utilizan, repito, canales, ¿no? Canales membranosos que les permite salir sin destruir a la célula. Entre tanto, la célula sigue trabajando para los virus hasta que en un momento ya colapsa, ¿no? Y entonces ese sería el proceso lisogénico, cuando no hay ruptura, cuando no hay destrucción de la membrana. ¿Ya? Listo. Ahora sí, nos vamos, gracias por la pregunta que nos sirvió para hacer comentarios. Muy bien, Jesús. Listo. Hablemos de la célula, ¿no? Una célula, mira, a diferencia de un virus, ¿tiene material genético? Sí, el virus también tiene material genético, pero el material genético del virus va a ser siempre ADN y ARN. No es que va a ser ADN o ARN, ¿no? O bien tiene el uno o bien tiene el otro, no. Acá la célula tiene los dos tipos de material genético. Además, va a tener otros componentes, como por ejemplo la membrana citoplasmática, ¿no? O plasmática simplemente. Citoplasmático, plasmática, sí, lo mismo, que rodea un espacio conocido como citoplasma, dentro del cual está esa maquinaria de la que hablábamos, ¿no? Una maquinaria que corresponde a los orgánulos, donde cada tipo de orgánulo cumple una función específica. Va a ser una pequeña fábrica, una microfábrica, bien, que va a aportar a este micromundo, a su vez, completo, pero micromundo, que es el de la célula. Y aquí, esto, repito, estas microfábricas, que por ejemplo los ribosomas, que van a ser fábricas de proteínas, y nosotros necesitamos proteínas. ¿Dónde se fabrican esas proteínas? ¿Dónde se ensamblan en realidad? En las células, en los ribosomas. Tenemos a mitocondrias, retículos y una serie de orgánulos que vamos a ir conociéndolos poco a poco, ¿bien? Vamos entonces deslizando el ecran y
aquí, ¿no? Recordemos que la célula es la unidad básica de todo ser vivo. Algo que, perdón, algo que los virus no tienen, no llegan a constituir esta unidad básica. Y como no llegaron a constituir esta unidad básica denominada célula, pues los clasificamos en el nivel químico, ¿no es cierto? Partículas químicas, agregados supramoleculares. Les falta un poquito para hacer células. Por ejemplo, te hablaba de los ribosomas. Los ribosomas también son agregados supramoleculares. Tienen ARN y tienen proteínas, pero por sí mismos no tienen vida, ¿no? Las mitocondrias son parte de esta entidad biológica, pero por sí mismas las mitocondrias no tienen vida, o sea, por sí mismas no. Tienen que ser integradas, formando parte, les decía, de este micromundo, ¿no? Pero los virus solo se quedaron en agregados supramoleculares. En cambio, acá no, ya hay una conformación celular y que es básica a todo ser vivo a 3 niveles: estructural, fisiológico y genético. ¿Bien? Estructural, sin células no hay ni siquiera unicelulares, mucho menos pluricelulares, ¿no? Si existe un órgano es porque hay células, si existe un tejido es porque hay células, si existe un cerebro es porque hay células, ¿bien? Y si existe una levadura que es unicelular es porque al menos tiene una célula. Fisiológico, cada una de esas células cumple funciones. Por ejemplo, las levaduras fermentan, ¿sí? Y si las levaduras fermentan, siendo unicelulares, es porque están cumpliendo un proceso fisiológico. Es porque cada levadura, cada celulita está realizando el proceso de respiración anaeróbica o fermentación. Ahora, si tus músculos se contraen, ¿no? Como el músculo cardíaco, ¿no? Permanentemente contrayéndose y relajándose, es porque cada una de sus células, cada una de sus fibras musculares está haciendo ese proceso. Bien, genético. Cada una de tus células, cada una de tus neuronas, de tus células renales, fibras musculares, hepatocitos, etcétera, cada una tiene un núcleo. Y dentro de ese núcleo hay material genético, hay ADN. Y si aún habláramos de células que no tienen núcleo, que son las células de las bacterias, a pesar de no tener núcleo, tienen material genético también. Y oído ahí, tienen también material genético. Y ese material genético es ADN y ARN, no olvidemos. Así que no vayan a caer en la pregunta que viene a colación. Veamos acá, antes de formular la pregunta, vamos a poner este encabezado, un comparativo entre los distintos tipos de células según su complejidad, ¿no? Según su nivel evolutivo o su organización química o arqueológica, bueno, arquitectónica, digamos. Algunos dirían según la arquitectura celular. Tenemos aquí a las células procarióticas y a las células eucarióticas. Pro significa antes de, previo. Y cariótica viene de carión. Carión es membrana nuclear. Y las otras células catalogadas como eucarióticas, donde eu significa verdadero. Vamos a ver cuál es la diferencia entre ambas. Pregunto, el ADN. ¿El ADN, jóvenes, estará presente en las células procarióticas? Solo me ponen un sí o un no o usan sus micros, no hay problema. Muy bien, Jesús. Ya tiene una respuesta, Jesús, que lo ha puesto en directo, ¿no? Pero, a ver, si alguien más tiene una pregunta, está bien, Jesús, que lo hayas puesto en directo para de alguna manera ver que los demás se pongan a prueba con sus respuestas. A ver, chicos, ¿se van por el sí o se van por el no? Así como deshojando margaritas, quizás sí, quizás no. A ver, ¿qué me dicen? ¿Las células procarióticas tendrán ADN? En otras palabras, ¿tendrán material genético? Viendo sus respuestas. Ajá, muy bien. Ya está, su compañero o compañera Martínez ya nos da una respuesta, ¿no? Y Jordano también nos da una respuesta. Gaby, Tabata, Lucía, sí. Muy bien, chicos. Ahora S4, felicitaciones. Ni un error, ni un error. Todos. No, Lucía, Taba y todos los que han participado con mensaje directo o para todos, nos dieron el sí. Y se dieron el sí entre ustedes, ¿no? Bueno, un sí de afirmación, un sí de certeza, un sí de ganas pues de seguir adelante y de por supuesto ingresar. ¿Van a ingresar, sí o no? Ahí está, ese mismo sí lo han dado y efectivamente.
Las células, recordemos, son también la unidad genética de los seres vivos, aparte de ser unidad estructural y fisiológica, son unidades genéticas, así que por tanto sí tienen material genético, no importa qué tipo de célula sea. Les dije no vayan a caer y no cayeron, así que me alegro por ustedes. Y las células eucarióticas con mayor razón. Ahora sí vamos a este otro aspecto, ¿no? La carioteca, ¿no? Carioteca, que es la envoltura nuclear, viene de un término griego que es carion, que le da el nombre a estos grupos celulares. Así que veamos la presencia de carioteca. ¿Las procarióticas tienen carioteca, sí o no? Ajá, muy bien, acá ya su compañero tiene una respuesta. Veamos las demás respuestas. Y tu respuesta es acertada, ya te digo, pero quiero ver otras respuestas. Así como participaron hace un instante por el sí, ahora quienes participan por la respuesta ante la presencia o no de envoltura nuclear. ¿Quieren una ayudita? Bueno, una cosa es el material genético, ¿no es cierto? El ADN en este caso. Y otra cosa es la carioteca. Muy bien, Giordano. Giordano y se va con todo, ¿no? Giordano, Pedro, Lucía. Muy bien. Todos también acertaron. No tienen carioteca. No tienen carioteca. Bien. En cambio, por eso es procarióticas, procarión, antes de, todavía no tienen. En cambio, las células eucarióticas sí. Ahora, ¿qué sucede cuando hay ADN que está, digamos, descubierto, no está protegido de carioteca, no hay presencia de carioteca? A ese ADN libre, ese material genético libre, libre en el citoplasma, se le denomina nucleoide. Y es lo que tienen las células procarióticas, tienen un nucleoide. No es que no tengan núcleo. O sea, en realidad núcleo verdadero no, pero sí tienen algún tipo de núcleo primitivo, denominado nucleoide. ¿Por qué núcleo primitivo? ¿Por qué nucleoide? Porque tiene material genético, obviamente, simplemente que no está rodeado de carioteca. Bien, entonces nucleoide. En cambio, si las células tienen el material genético rodeado de carioteca, forman lo que se denomina núcleo verdadero. Núcleo verdadero. Por eso que cuando decimos que las células procarióticas no tienen núcleo, ojo, no asumir que no tengan ADN. Lo que no tienen es núcleo verdadero, es decir, ese ADN no está protegido de carioteca simplemente, ¿ya? Ahora, los orgánulos, ¿no? Los orgánulos, en el caso de las procarióticas, que son las más simples, las menos evolucionadas, en realidad semejantes a los primeros seres vivos que surgieron en el planeta y que subsisten hasta la actualidad, hablamos de ribosomas nada más. Y para el movimiento o desplazamiento, flagelos cilios, y para la reproducción, el pili. ¿Bien? Nada más, no hay otros órganos, es más, son orgánulos tan simples que se denominan organoides, así como nucleoides son organoides. No hay más que esto. ¿Ves acá mitocondrias? No. Acá no dice etcétera, o entre los principales, o principalmente, no. Esto es contundente, solo esto, solo esto. ¿Bien? En cambio, en las células eucarióticas están todos los tipos de orgánulos. Aparte de los que hemos mencionado, pueden aparecer mitocondrias, cloroplastos, vacuola, bueno, y la lista continúa. ¿Qué tipos de organismos presentan células procarióticas? Evidentemente, el mundo bacteriano, es decir, las bacterias típicas y las arqueobacterias, que son, las arqueobacterias son los primeros seres vivos de los cuales vamos a hablar también en un momento. En cambio, todos los demás seres vivos, sacamos a las bacterias, arqueobacterias o bacterias típicas, sacamos a todos los demás y los ponemos aquí. Hongos, protozoarios, algas, plantas, entonces la mayoría de seres vivos tienen células nucleadas. Pero bacterias, arqueobacterias tienen células, sí, pero no tienen núcleo verdadero. Material genético, sí, nucleoide, ¿no? Listo. Vamos ahora con una breve descripción en realidad de los dos grupos bacterianos, de las arqueobacterias y de las bacterias. Las arqueobacterias son los organismos más primitivos del planeta, ¿no? Surgieron en una tierra primitiva, pero subsisten hasta la actualidad sin haber cambiado evolutivamente. Ahora, continuamos. Su pared celular no contiene péptidoglucanos. Una bacteria típica tiene péptidoglucanos. Las bacterias tienen pared, ¿sí? Pero esa pared, en el caso de las arqueobacterias, no es peptidoglucano, ¿no? Sino tiene otro componente. Se le denomina pseudopeptidoglucano. Sin embargo, las bacterias deben tener peptidoglucanos, pero estas no. Además, no forman colonias, es decir, no se agrupan, ¿no? No se agrupan, viven independientes la una de la otra.
Bien, luego indicamos que son bacterias extremófilas, es decir, viven en ambientes extremos, semejantes a los de la Tierra primitiva. Si son bacterias primitivas que subsisten hasta la actualidad, entonces en la Tierra actual viven en zonas donde hay condiciones extremas, por ejemplo, donde hay actividad volcánica, donde hay permafrost, donde hay condiciones ácidas o donde hay carencia de oxígeno. Así que en ambientes extremos, ¿no? Halofílicas, donde hay excesiva concentración de sal en el medio, ya sea en el agua como en los fondos marinos o en los lagos salados, donde no crece ningún otro organismo, donde no es incapaz incluso de que un hongo o una bacteria subsistan ahí en un lago salado, en los salares, por ejemplo. ¿No? En esos salares de Bolivia, bueno, del altiplano en general, ¿no? Pero bueno, boliviano, mayor, digamos, área a Bolivia, ¿no? Entre Chile y Argentina también. Bueno, el lago salado más grande del mundo está está en Bolivia, ¿no? Bueno, esos lagos salados hoy en día están siendo ya explotados por causa del litio, han encontrado litio ahí. Y ahorita pues la mirada del mundo, especialmente de los fabricantes de baterías para los futuros autos eléctricos, están explotando el litio, ¿no? Hay una gran demanda mundial por el litio y Perú tiene una pequeña cuota en el altiplano puneño. Bueno, entonces en esos ambientes extremos, ahí están las arqueobacterias. No hay otro tipo de bacterias más, no otro tipo de seres vivos más que las arqueobacterias. Bien, metanógenas. ¿Por qué metanógenas? Porque en la tierra primitiva no había oxígeno. Y en ambientes extremos de la Tierra actual, si podemos citar a las ciénagas, ¿no? A los pantanos, donde las masas de agua están no tan estáticas que no disuelven oxígeno, así que solamente hay dióxido de carbono, usan ese CO2 y liberan metano. Ese metano que sale como burbujas pestilentes, no malolientes, sí, entonces metanógenas o metanogénicas, que es lo mismo. Termoacidófilas porque soportan condiciones de temperaturas muy elevadas, más de 80 o de 100 grados, y bueno, en este caso serían, eh, eh, digamos, extremófilas, termófilas, ¿no? O termofílicas por la afinidad que tienen, el requerimiento. Ojo, no es que soporten, sino que requieren temperaturas arriba de 80 100 grados. 110 grados, donde, por ejemplo, si una sustancia lo sometemos a golpes térmicos de 100 grados, 115 grados, matamos a los gérmenes, 120 grados, 121 grados, matamos a los gérmenes, pero estas no, estas bacterias resisten. Es más, es su requerimiento. Y acidófilas, pHs, bueno, y psicrófilas. Psicrófilas, o sea, son también, digamos, extremófilas en cuanto a temperatura, pero si hablamos de psicrófilas con P adelante, es que requieren ya no temperaturas altas, sino temperaturas muy bajas, a 10, 20, 30 grados bajo cero, 40 grados bajo cero. Les decía, en el permafrost, en las zonas polares, ¿no? Bien, y acidófilas, pues porque usualmente donde hay, por ejemplo, actividad volcánica, no solamente hay elevadas temperaturas, sino condiciones de acidez por el azufre que luego da lugar a las lluvias ácidas, ¿no? Ahí están esas bacterias en la actualidad. Bien, continuamos aquí. Las bacterias típicas o bacterias entre comillas recientes. ¿Por qué recientes? No, no porque sean pues del siglo pasado o de este siglo, no, sino porque son bacterias que aparecieron millones de años después de las arqueobacterias. ¿Sí? En general, bacterias típicas, ¿sí? Y viven pues en ambientes con condiciones menos extremas. Tenemos aquí que su pared celular sí tiene peptidoglucanos, ¿bien? Eh, y a estos peptidoglucanos se le denomina también mureína, ¿no? Pared sinónimo de muro, acuérdense de ahí, peptidoglucano, mureína. Toda bacteria debe tener peptidoglucanos, pero estas no. Bueno, pueden formar colonias, acá sí pueden formar colonias, en cambio estas no forman colonias. Muchas bacterias no, van a tener cilios y flagelos para el desplazamiento. Esos organoides, ¿no? Hay bacterias que hacen fotosíntesis y son las cianobacterias. Bueno, continuamos aquí. Ya está la diferencia entre los dos grupos bacterianos. Hablemos de las partes de una célula procariótica típica y representamos una bacteria, ¿no? Una bacteria también típica para hablar de su estructura. Por ejemplo, aquí esta bacteria tiene una forma alargada. Esta forma alargada se denomina bastón o bacilo, porque se vacila bien. Mira, tiene su colita, su flagelo para moverse. Bueno, ok.
Si le pones música, no sé qué va a hacer. Y luces. Bueno, esta bacteria con forma de bastón, este bacilo, tiene material genético disperso. Recuerda que las bacterias no tienen envoltura nuclear, así que su material genético está disperso en el citoplasma. Y tiene además una membrana que este es un corte sagital, vamos a decir, un corte casi en diagonal, como si tuvieses, a ver, un pepinillo y no le haces un corte exactamente por el medio, ¿no? Sino así medio inclinado, por decir. Bien, y tienes pues parte de la cubierta que se ve casi completa y luego la proyección, ¿no? Así que esta proyección en color verde equivale a la membrana plasmática o citoplasmática, que es lo mismo. Una porción de esta membrana, como pueden observar aquí, esta membrana recuerda, una vez más tridimensional, por eso te hablo de proyección, como si ahora si hiciéramos un corte, ¿no? Y parte de esa membrana sobresale a través de la pared. Y además tenemos acá la pared, esta pared, por supuesto, de peptidoglucano, ¿sí? También proyectándose alrededor. Y algunas bacterias, o más bien, las bacterias, sobre todo patógenas y algunas ambientales, aparte de tener membrana y pared que toda célula bacteriana debe tener, hay algunos grupos bacterianos que no tienen pared, por si acaso, ¿eh? Son poquísimos, raros los grupos bacterianos que no tienen pared, ¿sí? Pero la mayoría sí tienen, la gran mayoría, el 99,9% tienen pared celular de peptidoglucano. Bueno, aparte de tener membrana y pared, hay algunas bacterias, sobre todo las patógenas, te decía, y algunas ambientales que tienen una cubierta adicional. A esa cubierta adicional la denominamos cápsula. Bien, vayamos con la distribución interna. Ya hemos hablado del ADN, ¿no? Este ADN enrollado, entreverado. Y mira acá los ribosomas, que son también organoides, ¿no? Al igual que los flagelos, que son organoides también. Pero ahora estas bacterias tienen ribosomas, numerosos ribosomas, pero no abundantes, ¿ya? Tienen muchos ribosomas, pero no llegan a ser tan abundantes como en las eucariotas, pero hay ribosomas. En otras palabras, ninguna célula carece ni de ADN ni de ribosomas, porque las células y todo ser vivo necesita proteínas y necesita una fábrica de proteínas, por tanto, y los ribosomas son esas fábricas de proteínas. Así que los ribosomas están presentes en todos los tipos celulares, ¿bien? Y bueno, ya están los ribosomas. Además de ello, mira, si este es el ADN, esta es una porción de ADN, se denomina plásmido. Y esta proyección de la membrana se denomina pili. Vayamos a ver qué importancia tienen los plásmidos y los pilis. El plásmido, ya sabemos, es un segmento circular de ADN que va a ser transferido en la conjugación. ¿Qué es la conjugación? La forma de reproducción sexual que tienen las bacterias. Y aquí el pili, ¿no? Esta proyección sirve para la transferencia, ¿no? Para pasar, transmitir, digamos, transferir el ADN de una célula a otra durante la conjugación. Pero ahora viene la pregunta. A ver, viendo acá sus chats. Acá su compañera nos pide si podía retroceder. A ver, vamos a considerar el pedido de Tabata. A ver, supongo que Tabata te referiste a esta diapositiva. Muy bien. Ahí está, 5. Y para todos también, aprovechad ahí. 5, 4, 3, 2, 1. Supongo que ya está, ¿no es cierto? Bien, ya tengo activos sus chats. Así que les pregunto, a ver, chicos, chicas, las bacterias son unicelulares, ¿sí? Son células procarióticas porque no tienen envoltura nuclear alrededor del ADN, pero además toda bacteria es unicelular. Toda bacteria es unicelular. Y siendo unicelular, ¿cuál es la forma de reproducción que tienen estas bacterias? ¿Sex o asex? A ver, digamos que no lo voy a ver. Pensá, pensá. Ah, muy bien, muy bien, Jordano. Me gustó tu respuesta. Asex. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Solamente Jordano nos dio su respuesta. Pero bueno, no podemos esperar demasiado tiempo a que den respuestas. Sé que las tienen. Muy bien, Jesús también nos da una muy buena respuesta, por supuesto, acertada, ¿no? Y
Sí, pues en efecto, ¿no? La reproducción bacteriana, siendo unicelular, es asexual, pero es la forma de reproducción predominante, porque las bacterias también tienen reproducción sexual. Un tipo de reproducción sexual de unicelulares, extraño, ¿no? Porque ustedes dirán, si son unicelulares, entonces no tienen tejidos y mucho menos órganos donde se puedan formar las células sexuales. Entonces, ¿cómo van a tener reproducción sexual? No necesitan. Recuerda que para la reproducción sexual, ¿cuántos progenitores hay? Para que sea sexual, ¿cuántos progenitores? Dos, ¿no es cierto? Muy bien, Martínez. Dos progenitores. Y eso es lo que va a suceder aquí. Van a haber dos bacterias intercambiando material genético. Bueno, hablemos de esas formas de reproducción bacteriana como las que ha citado, ¿no? La reproducción asexual, que es la que predomina. O sea, no es que su respuesta de ustedes haya sido errada, no. Es la principal forma. Todas las bacterias se reproducen de manera asexual. Algunas, las que tienen pili y las que tienen plásmidos, se van a reproducir de manera sexual. Pero la mayoría tienen reproducción asexual, es la principal forma. ¿Sí? Así que esa reproducción sexual se denomina fisión binaria o bipartición. Ahí está. Esa es la fisión binaria, ¿no? La célula aumenta de tamaño, duplica su material genético, se elonga, se estira y termina separándose en dos. Y ya está. Había un progenitor, mira, duplica su material genético, ¿no? Su membrana se elonga en toda la célula y finalmente se termina dividiendo. Esa es la fisión binaria, eso corresponde a la reproducción asexual, ¿sí? En cambio, la conjugación sería un tipo de reproducción sexual que algunos microbiólogos prefieren denominarla parasexual. Y es esta, ¿no? Una bacteria que tiene, obviamente, el ADN con una porción que se desprende, que es el plásmido, y tiene pili, ¿no? Le va a transferir este plásmido a través del pili a la otra bacteria. Esta sería la célula donadora y esta sería la célula receptora. Y eso es la conjugación. Ahí está, mira, ¿ven? Veamos ahí está la célula inicial. Vamos a ver desde el comienzo, eso ya es el final, ¿no? De la reproducción parasexual. Pero vamos a verlo ahora por partes. Ahí está, este es el pilio pelo sexual, mira, y este es el plásmido. Ya está replicado, ya está duplicado en otras palabras, ¿no? Y ahora, miren lo que va a pasar. No, acá no hay precisamente un plásmido ni pelo sexual, mira, pero son de la misma especie, ¿ves? Sirve también como si fuese la aguja de un inyectado en el pili. Y mira, inyectó la copia de su plásmido. Y ahora esta bacteria ya tiene su propio material genético y el material genético del plásmido. Es decir, ya tiene una mezcla de material genético. Eso es una reproducción sexual. O si queremos decirlo de manera moderada, parasexual. Denominada exactamente conjugación. ¿Ves? Porque hay dos juegos de material genético mezclándose, confluyendo. Listo. Muy bien, hablemos de la pared celular bacteriana y bueno, atentos aquí porque hay preguntas que suele hacer San Marcos, ¿no? En relación a estas estructuras, ¿no? A las paredes de las bacterias. El componente principal es el péptido glucano, ¿bien? Ahora, este péptido glucano está presente o bien en una capa o bien en dos capas, o más capas en realidad. ¿Bien? Y el hecho de que esté presente en una capa o varias capas va a hacer la diferencia en cuanto a un tipo de clasificación básica utilizada en bacteriología, que a las bacterias, ya estamos en las bacterias, ya no estamos hablando, digamos, de los tipos de células procariota, eucariótica, no, estamos en el mundo bacteriano. Y dentro del mundo bacteriano hay dos grupos básicos de bacterias clasificadas según su, digamos, la coloración que adquieren debido a la presencia de peptidoglucanos en una sola capa o en varias capas, y se les denomina células Gram. Así que vamos a ver aquí, ahí están las células Gram negativas o Gram positivas. En la Gram negativa hay doble membrana, ¿sí? Una membrana interna y una membrana externa. Y en medio de esa doble capa membranosa, algo extraño, ¿no es cierto? Pero hay doble capa membranosa. ¿Sí? Y en medio de esas dos capas membranosas está solamente una capa de péptidoglucano. Esta estructura en morado es el péptidoglucano. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Péptidoglucano o péptidoglicano, que va a ser lo mismo. Es decir, un sándwich.
Bien, en cambio en las gram positivas, como debe ser, como podemos asumir, en cualquier célula hay una membrana y luego la pared encima, ¿no? En cambio acá no. El péptido glucano, recuerda, es el componente principal de la pared celular, pero sucede que este componente de la pared celular tiene una cubierta externa encima, una cubierta membranosa. En cambio acá no, porque se supone que la pared es la cubierta, ¿no? Entonces, bueno, y esas son las bacterias gram positivas. ¿Y qué sucede? Cuando se utilizan las técnicas de coloración en laboratorio, estas gram positivas fijan, debido a que tienen varias capas de peptidoglucanos, fijan el colorante cristal violeta, que no es otra cosa que lo que comúnmente conocemos como violeta de genciana, ¿sí? Entonces fijan, por eso el color, ¿ves? Fijan el colorante cristal violeta y al microscopio se les ve así, de color morado. En cambio, las gram negativas, debido a que solo tienen una capita y además protegida por una membrana adicional, no fijan el colorante cristal violeta. Y cuando se observa en el microscopio casi ni se pueden observar, porque para poder observar a las bacterias necesitamos colorearlas. Si no, es casi imposible detectarlas, visualizarlas. ¿Sí? Así que si vamos a visualizar a las bacterias gram negativas, tenemos que echarle otro colorante, porque no captaron el primero. Y se les va a adicionar un colorante que se denomina colorante de contraste. Y por tanto se les va a ver de un color rojizo. ¿Sí? Veamos acá entonces. Recuerda, esta es la capa de las gram negativas, una sola. En cambio, en las gram positivas, varias capas de peptidoglucanos. ¿Listo? Y con el colorante de contraste, bueno, no tienen por qué saber exactamente el nombre, pero se denomina safranina. Con la safranina se las ve, a estas bacterias, debido a que tienen solo esta capita de peptidoglucano, se las va a ver de color más o menos rojo grosella, ¿no? En cambio, a las bacterias gram positivas se les va a ver de color púrpura. No adquirieron el primer colorante y basta, ¿ya? Y esa es una técnica básica, repito, para identificar a las bacterias cuando se trata de hacer un diagnóstico, de un estudio o de hacer un seguimiento en un proceso productivo, industrial, etc. Muy bien, acá su compañero ya nos hablaba, ¿no? Gram positiva y gram negativa, exacto. Bien, ya está. ¿Listo? Avanzamos. Las formas bacterianas están dadas por la pared, ¿no? Como la pared de peptidoglucanos le confiere una forma definida, una forma fija, entonces adquieren ya sea aquí una conformación circular esférica, que son los cocos, ¿sí? Que se pueden agrupar en hileras y se les denomina estreptococos, o forman racimos, estafilococos. Pero si la bacteria es alargada, como la que vimos en esa bacteria típica, ¿no? Con la estructura estudiada de los plásmidos, etcétera, son bacterias alargadas, reciben el nombre de bacilos. Si están de manera independiente, solo bacilos y punto, pero si están ideados en parejita, bueno, diplococos. Si están en cadena, perdón, diplobacilos, estamos en los bacilos. Y si están en cadenas, estreptobacilos. O sea, estrepto para las cadenas, ya sean cocos, estreptococos o estreptobacilos si son alargadas. Pero hay bacterias que tienen formas intermedias, que no son exactamente cocos ni son exactamente bacilos, cocobacilos. ¿Bien? Y los espirilos. Las bacterias miden de longitud de 2 a 10 micras. Las más grandes, y las más grandes son estas. Más o menos llegan hasta 5 o 10 micras, ¿no? Micras, o sea, un submúltiplo del metro. Y sin embargo, tienen esta apariencia que pareciera un gusanito, pero no es un gusanito. Primero, repito, que son microscópicos. Y segundo, que tienen forma definida, no es que se estén moviendo, no. Tienen forma rígida, forma definida. Son las espiroquetas, ¿no? Los espirilos alargados, tal cual, espiroquetas. Pero si son espirilos incompletos, se les denomina vibrios, como la bacteria del vibrio cólera, ¿no? Vibrio cholerae. Bueno, ¿cuál es la importancia de las bacterias? En principio, que causan diversas enfermedades, ¿sí? Entre las principales tenemos, por ejemplo, la causada por el virus cholerae, el cólera, ¿no? La tuberculosis, peste bubónica o peste negra, ¿sí? Causante también de una de las epidemias más mortales del mundo, de la humanidad. La gonorrea, la sífilis, que son de transmisión sexual, el tétanos, la meningitis, bueno, entre las principales enfermedades de origen bacteriano. Hemos citado antes a las enfermedades de origen viral. Bueno, ¿por qué también son importantes las bacterias? Otro dato antes de seguir. Cuando hablamos de bacterias, casi automáticamente las relacionamos con enfermedades y pensamos que toda bacteria es causante de enfermedad. No.
Solamente en promedio un 3% del mundo bacteriano causa enfermedades. La gran mayoría de bacterias no. La gran mayoría de bacterias están en el ambiente. Así que actúan, por ejemplo, como descomponedores de la materia y permiten el reciclaje de la materia, permiten los ciclos biogeoquímicos, ¿no? Bien, y por supuesto, hay bacterias como E. coli, Escherichia coli, que es esta especie bacteriana que forma parte de nuestra flora intestinal, de nuestra microbiota, que sí tiene, mira, ves su material genético y su plásmido. Entonces, las bacterias que tienen plásmido van a tener utilidad industrial también, van a tener utilidad en investigación, van a ser empleadas entonces en la industria y en la industria alimentaria y farmacéutica e incluso en la investigación científica, ¿no? Para obtener biofármacos, por ejemplo. ¿Cómo? Utilizando o haciendo la manipulación genética a nivel del plásmido. Es más fácil manipular aquí en un pedacito de ADN que es el plásmido que en todo el ADN. Así que este plásmido tiene solo pocos genes y insertamos acá en esta secuencia en forma de anillo, insertamos la sortija, bueno, insertamos el brillante, el diamante, bueno, insertamos un gen, en este caso, por ejemplo, el gen de la insulina. Y como esta bacteria tiene plásmido y además tiene pili, ahora este plásmido con insulina le va a transferir por conjugación a las demás bacterias de su colonia. Y entonces toda esa población bacteriana ahora va a producir insulina. ¿Ya? Esa es una forma de manipular genéticamente a las bacterias para obtener biofármacos, obtener, bueno, parte de los organismos modificados genéticamente, ¿no? Van a ser procesados de una manera semejante. Se usan para tratamiento de aguas residuales, es decir, de esas aguas de desagüe que no deben ser vertidas a los cuerpos receptores como las lagunas, ríos, mares, etcétera, sin haber sido tratadas. En ese tratamiento, para evitar que sean contaminantes y que causen enfermedades y todo lo demás, hay bacterias que son usadas en ese proceso. ¿Bien? Sirven también como bioinsecticidas, es decir, insecticidas ya no químicos, sino biológicos. Es decir, bacterias que matan exclusivamente la plaga, sin matar a los demás insectos. Que hoy en día, debido al uso de insecticidas, los insectos están, incluso benéficos, los que hacen polinización, están desapareciendo. ¿Bien? Hay una gran disminución, una gran reducción de la población insectil a nivel mundial, una preocupación que quizá lleve, esperemos que no, a la falta de producción alimentaria, ¿no? No hay polinización, no hay reproducción vegetal, no hay reproducción vegetal, no hay alimento. E incluso puede haber extinción para muchas especies vegetales, no solamente para las insectiles. Entonces, para evitar todo eso, evitar dejar de usar insecticidas químicos y usar insecticidas biológicos a base, repito, de bacterias, y esto es uno de los aspectos que me llamó poderosamente la atención cuando estaba estudiando, no ya en el sexto, séptimo ciclo, no sabía nada de esto, no sabía nada de esto. Y de pronto, mm, bueno, conozco el tema, me familiarizo con el tema y termino haciendo mi tesis en este tema. Así que para hablarles de esto tendría muchísimo. Simplemente para resumirles, bacterias que matan solamente a la plaga y no hacen daño al humano, ni al operador, ¿no? Ni a los consumidores, ni a toda la cadena alimentaria, ni al aire, ni al agua, ni al suelo, es decir, ventaja total. Países primermundistas están utilizando esto a gran escala. Acá en Sudamérica estamos pues todavía digamos, en una etapa muy inicial, ¿no? Con excepción de Brasil y de Argentina. Hay un problema ahí de costos, de logística, bueno, una serie de complicaciones. Bueno, no podemos explayarnos demasiado, aunque nos gustaría, sinceramente, pero bueno, vamos acá. Ya, dejamos a las células eucarióticas. Hemos hablado de las bacterias con gran importancia, ¿correcto? Hemos hablado de su estructura, de su importancia. Bueno, hablemos de la célula eucariótica ahora. Esta célula que sí tiene membrana nuclear, ¿no es cierto? Que sí tiene carioteca. Así que es y tiene orgánulos, todos los orgánulos que conocemos, ¿no? Como podemos observar aquí una serie de componentes, vamos a ir hablando de cada uno de ellos, ¿no? De los retículos del Golgisoma, de cada uno de estos que aparecen aquí y que usualmente los encuentras, por ejemplo, en una página de internet o inclusive en esas láminas escolares que te ayudaban, ¿no es cierto?, a salvar la tarea. Bueno,
Y dentro de todas estas, prestar atención aquí porque vamos a hablar con un cierto detenimiento de las vacuolas. Mira, ven, las vacuolas parecen recipientes, ¿no? Porque van a ser contenedores, efectivamente, ya van a ser comparables a una papelera de reciclaje. Acuérdense de esta forma, ¿sí? Que lo vamos a citar más adelante, pero ya no vamos a ver exactamente esta imagen ni la forma. Bueno, entonces, componentes más complejos, como pueden ver aquí, ¿no? Es decir, organización mucho más compleja, mucho más evolucionada, ¿listo? ¿Y cuáles son sus componentes? Obviamente la envoltura, ¿no? Una envoltura, una protección, que puede ser pared o puede ser glucocáliz, es decir, hay una protección externa. Y luego está la membrana, que protege o delimita el citoplasma, y el núcleo. Recuerda que es una célula eucariótica, así que tiene núcleo, prácticamente el núcleo verdadero. Vamos a hablar de cada una de estas estructuras, ¿bien? Así que vamos ahí. Hablemos de la envoltura celular. La envoltura celular, que es esa protección externa, depende del organismo, ¿no? Y puede ser o bien pared celular o bien glucocálix, ¿no? De alguna manera lo he citado ya. A ver, eh, y esta pared celular va a depender del tipo de organismo, es decir, la composición. De hecho, la pared es dura, es rígida, ¿sí? Pero su composición va a depender del tipo de organismo. En los hongos, por ejemplo, está compuesto por este polisacárido, que es la quitina, ¿no? Semejante al exoesqueleto de los insectos en composición, ¿no? Luego tenemos en las algas. Las algas también tienen paredes celulares, sí. Y aquí está, en las algas, esta pared está compuesta por celulosa, que es también un polisacárido. El mismo polisacárido que forma la pulpa de la madera, pues forma aquí la pared celular también en las algas, ¿no? Y en plantas va a depender. Si la pared es primaria, hay celulosa, es decir, cuando las plantas tienen recién, digamos, estructuras inmaduras, no está la celulosa, que es este polisacárido flexible. Bien, pero si luego la planta tiene crecimiento secundario, aparece una segunda pared, denominada pared secundaria, una pared, un refuerzo, digamos, un refuerzo que va de dentro hacia afuera, ¿no? Es decir, la pared primaria es la que aparece primero, hacia afuera, y hacia adentro el refuerzo. El refuerzo, la pared secundaria tiene celulosa también, pero además tiene lignina, que le da esa dureza que ya le va a dar pues una apariencia de leño, de madera. Y luego una lámina media. Entre dos células contiguas hay esta lámina que está uniendo, sirve de nexo, algo así como de amalgama entre dos ladrillos, ¿no? Que forman un muro igual, ¿no? Algo así. A ver, la lámina media está compuesta por pectina y pectatos de calcio y magnesio. Cuando la pared es primaria, solo es pectina, flexible. Pero cuando la pared es secundaria, esa lámina media tiene que endurecerse con calcio y con magnesio. Y ya recibe el nombre de pectatos. El glucocálix en células animales, ¿no? Repito, la pared celular está en la mayoría, podemos decir, generalizando en la mayoría de células eucarióticas. Que son hongos, algas y plantas. Pero en animales no hay pared celular. En animales hay glucocálix. Y el glucocálix está compuesto básicamente por oligosacáridos, es decir, cadenas cortas de azúcares, ¿no? Unidos a quienes, a proteínas, que se impregnan a la bicapa lipídica. ¿Bien? Obviamente la bicapa lipídica es propia de la membrana citoplasmática. Veamos aquí la envoltura en la célula vegetal. A ver, solo un instante. Cómo está conformada la pared celular en las plantas, ¿no? Esta pared celular, recuerda, les da no solo rigidez, sino también le va a conferir una forma definida que en las plantas es más o menos geométrica, si no acuérdense del catáfilo de cebolla que veían en la secundaria, ¿no? Esquemáticamente aquí, en la pared primaria, que es esta que aparece con punteaduras, que estoy señalando con el puntero, formada por
celulosa, no, obviamente este es el núcleo como referencia, ¿no? Este es el núcleo que está desplazado ¿por quién? Por la vacuola. ¿Por qué? Porque la vacuola almacena agua y al almacenar agua ejerce presión sobre la pared cual si fuese la cámara de una llanta inflada o de un balón con aire. Y al ejercer presión ayuda en el soporte porque la pared va a dar soporte. Y bueno, se llenó con agua tanto que varias vacuolas se unieron en una megavacuola y la membrana de esta vacuola, de esta megavacuola, se denomina tonoplasto. Bueno, y esta megavacuola desplaza el núcleo, por eso se ve aquí el núcleo desplazado, ¿no? Y ahí está, por supuesto, la vacuola y te decía acá la pared primaria, ¿no? Acá con esquema punteado y aquí la externa en color verde. Es flexible. ¿Por qué? Porque está formada básicamente por celulosa, ¿no? Y luego tenemos la pared secundaria que le da rigidez. Te decía, va de adentro hacia afuera, es decir, se forma porque el citoplasma está a nivel exactamente de los orgánulos, están fabricando o ensamblando en lignina y esa lignina se va sacando hacia acá, ¿no? Hacia el borde, pero igual queda cubierta por la pared primaria. Entonces, externamente la primaria y un poco más hacia adentro entre el citoplasma bueno, entre la membrana en realidad y la primaria está esta otra capa más gruesa, de mayor espesor, que es la pared secundaria formada de lignina. Ahora, perdón, entre célula y célula hay esta unión, ¿no es cierto? Esta unión que es la lámina media. Esta lámina media está compuesta por pectina o por pectatos, te decía, ¿sí? Ahora, si una célula queda totalmente rodeada de lignina, quedaría aislada, encapsulada. Para que no quede encapsulada y no muera, se establecen conexiones, puentes con otras células contiguas. Estos puentes se denominan plasmodesmos y permiten el intercambio de savia para que la célula siga teniendo metabolismo, siga teniendo intercambio. ¿Bien? Listo. Ahora, hablemos en la célula animal. Por ejemplo, acá tengo la envoltura, la membrana de un glóbulo blanco, pero externamente o adicionalmente inyectada, incrustada en esta membrana está esta envoltura denominada glucocálix. ¿Formada por qué? Formada por cadenas cortas de oligosacáridos. O sea, no es una pared, son solo impregnaciones de azúcares, ¿no? De cadenas cortas de azúcares. Pero sin embargo, y eso le va a permitir adherirse, por ejemplo. Así que veamos la importancia. No solo se adhiere, sino sobre todo reconoce a las células. Reconocen, por ejemplo, un óvulo reconoce a los espermatozoides de su misma especie. Si aquí hay un reconocimiento entre esas cadenas de azúcares y, por ejemplo, los espermatozoides, o en este caso el glóbulo blanco con el resto de las células, por ejemplo, acá del tejido endotelial, ¿no? De los capilares, entonces va a haber una unión, una adhesión, pero primero tienen que reconocerse. En el caso, sobre todo de las células sexuales, es contundente ese reconocimiento. Si no se da un anclaje semejante al que estamos viendo acá, no hay fecundación. Por eso es que un espermatozoide de una especie no puede fecundar al óvulo de otra especie diferente, ¿sí? Lo mismo va a suceder cuando, por ejemplo, hay una herida y se repara el daño, se reconocen las células vecinas y se unen entre ellas y termina cerrándose la herida, como cuando un hueso se fractura y termina soldándose, porque se reconocieron las células nuevas que se han formado, que se han regenerado y terminan adhiriéndose, uniéndose. Ya para eso es importante el glucocálix. Pero recuerda, no es una pared, no hay rigidez. ¿Ya? Hablemos ahora de la membrana, ¿no? Esta membrana que protege a la célula, que rodea el citoplasma. Esta membrana está formada por básicamente lípidos, lípidos unidos a fósforo en dos capas, una capa de fosfolípidos hacia el interior y otra capa de fosfolípidos hacia el exterior, fosfolípidos. Pero a cada tramo están interrumpidas, esta secuencia de fosfolípidos está interrumpido por proteínas membranosas, ¿no? O proteínas de membrana. Algunas de estas proteínas de membrana sirven como receptores, por ejemplo, para reconocer a una hormona, por ejemplo, o para reconocer una enzima. Otras sirven como canales, es decir, para permitir el paso, el intercambio de sustancias. Muy bien,
Continuamos aquí. La estructura ya químicamente hablando, aquí está esta capa de fosfolípidos con la capa de fósforos hacia afuera y esta otra capa de fosfolípidos con los fósforos o las cabezas de fósforo hacia adentro. Es decir, las cabezas de fósforo ¿no? Hacia los bordes y hacia el centro, en la zona intrínseca, las cadenas de ácidos grasos. Son lípidos, pues, entonces fosfolípidos, ¿no? Como son dos capas, bicapa lipídica. Y las proteínas que alternan acá, ¿ves? Proteína integral que va de lado a lado. Estas son las que sirven de proteína de canal. Otras son proteínas de superficie simplemente o periféricas. Y incrustándose, digamos, aquí los oligosacáridos que forman el glucocálix, ¿ves? Bueno, sucede que a través de esa membrana se pueden intercambiar sustancias. Por ejemplo, si tengo una especie de pecera y la membrana equivaldría a este tabique con perforaciones de cierto diámetro, solamente algunas moléculas logran atravesar esas perforaciones de uno a otro lado. Pero moléculas más grandes no van a poder atravesar esa perforación. Eso es más o menos lo que sucede con la membrana plasmática. Deja pasar unas sustancias y otras no. Por ejemplo, estas moléculas en azul y celeste atraviesan libremente la bicapa lipídica. Es el agua, ¿no? Pero otras moléculas no. Así que la membrana es selectiva, semipermeable. Deja pasar unas sustancias y otras no. Bueno. Y si hablamos del núcleo, el núcleo, recuerda, exclusivo de células eucarióticas, ¿no? Aquí está el núcleo. Este núcleo tiene además un agregado supramolecular que es el nucleolo. Pero lo importante acá del núcleo es que protege a la información genética. ¿Bien? Y el núcleo tiene, si todo esta estructura en morado es el núcleo, tiene doble membrana, interrumpida en tramos. Es una membrana discontinua, ¿no? Estos tramos dan lugar a los poros, estos agujeros que externamente los vería así, pero en un corte ya sabemos que son finalmente espacios, ¿no? Interrupciones de esta doble capa. Que esta doble capa en realidad, como podemos observar, es una continuación del retículo endoplasmático rugoso o denominado también granular, porque tiene estos gránulos. Estos gránulos son los ribosomas que están adheridos. Y si están adheridos aquí al retículo endoplasmático rugoso, y este retículo endoplasmático rugoso, como puedes observar, es quien da lugar, quien forma a la membrana nuclear. Bien, así que por ende la membrana nuclear tiene también ribosomas adheridos y recuerda, los ribosomas son fábricas de proteínas, pero aquí están adheridos, están algo así como si esta fuese la empresa constructora o inmobiliaria y los ribosomas son los obreros, están convocados para fabricar proteínas como parte de esa constructora. Esa constructora o es el retículo endoplasmático rugoso o granular o es la propia carioteca. Bien. El citoplasma. El citoplasma de la célula eucariótica tiene la parte soluble que es el citosol, ¿no? Aquí se dan las reacciones metabólicas, es decir, las transformaciones químicas de la célula. Y se halla en estado coloidal, es decir, en un estado que no es ni sólido ni líquido. Un coloide que conocemos de manera natural es la clara de huevo. Bien, ahí está. Tenemos acá, ¿ve? La clara de huevo, que es el coloide natural, que debido a la agitación o la temperatura va a cambiar, va a hacerse más, digamos, casi acuoso o casi sólido, ¿no? Es decir, gelatinoso, como una gelatina muy condensada y otra gelatina acuosa, pero no llega a ser netamente líquido ni sólido. Ese es un coloide. Bien, ese es un coloide. Ok, continuamos aquí con... entonces, tiene estas características, debido a que es un coloide, estas características de tixotropía y efecto Tyndall. Bien, y si hablamos de la tixotropía, te decía, ya sea por agitación o por aumento de temperatura o disminución de temperatura, perdón, cambia de sol a gel. Cuando disminuimos la temperatura, ¿no? Se gelatiniza, pero no llega a ser sólido. Si subimos la temperatura, pasa de gel a sol. Ese cambio, repito, se denomina tixotropía. En este mismo estado, exactamente como la clara de huevo, está el coloide de todas las células, por más microscópicas que sean. Y el efecto Tyndall está relacionado a la refracción o dispersión de la luz, ¿no?
A través de los coloides la luz pasa y hay una dispersión que, digamos, si alumbramos con una linterna a través de la niebla o simplemente un haz de luz ingresa por tu ventana o por un agujero que haya, no a través de las cortinas o del techo, se ven las partículas en suspensión, por ejemplo, ¿no? Algo semejante sucede cuando la luz atraviesa el coloide, ¿no? Y a ese efecto se le denomina efecto Tyndall. Muy bien. Listo, ya sabemos. Entonces, el citosol que está en todas las células en estado coloidal. Bien, y luego el otro componente del citoplasma es el citoesqueleto, formado por proteínas fibrosas llamadas microtúbulos y microfilamentos que van a formar, digamos, el armazón de la célula y también de los cilios y flagelos. Van a mantener la forma tridimensional. Y por supuesto, el espacio acá del citosol, ¿no? Dentro de este armazón no está vacío, hay orgánulos. Y los orgánulos van a ser estructuras con formas definidas, rodeadas o no de membranas, pero tienen formas definidas y cumplen funciones específicas. ¿Bien? Y ahí está. Ahí están las mitocondrias, lisosomas, etc. Muy bien. Aquí, bueno, esto ya lo vimos, el efecto Tyndall, ¿no es cierto? Ya está. Veamos acá los orgánulos y su función. La carioteca protege la información genética, definitivamente, la envoltura nuclear. El retículo endoplasmático liso, de liso, hace síntesis de lípidos. Lo que sintetiza transporta, pero también hace limpieza celular, limpieza, lípidos, ¿ya? El retículo liso, detoxificación celular. ¿Por qué liso? Porque no tiene ribosomas adheridos, no tiene gránulos adheridos. Los gránulos son los ribosomas. ¿Bien? Ahora sí, el retículo endoplasmático rugoso o granular, que es algo así, te decía, como la inmobiliaria que convocó a los ribosomas para que sinteticen proteínas, así que indirectamente sintetiza proteínas. Lo que sintetiza también lo transporta. Así que, mira, aquí lo que fabricó el liso y lo que fabricó el rugoso, es decir, los lípidos y las proteínas van al Golgisoma y el Golgisoma ensambla, por ejemplo, la membrana lipídica, ensambla, por ejemplo, la pared celular y luego lo exporta, lo secreta. Las mitocondrias realizan la respiración celular, es decir, utilizan el oxígeno para generar energía, ¿ya? Y por supuesto, como producto de ello, eliminan CO2. Hay combustión. Por eso ese proceso se denomina respiración celular. Los cloroplastos exclusivos de células vegetales y de plantas hacen fotosíntesis. Las vacuolas, ¿te acuerdas esa especie de contenedor, esa especie de papelera de reciclaje? Es justamente eso, ¿no? ¿Por qué? Porque almacena agua, pero solo temporalmente, o bien almacena desechos. Ojo, no almacena los dos. Hay algunas vacuolas que almacenan agua, otras almacenan desechos. Bien, y se almacenan desechos, bueno, las vacuolas son vertederos de desechos, son como papeleras de reciclaje, porque esos desechos los van a reciclar y los van a convertir, por ejemplo, en néctar, por ejemplo. Bien, ahora los lisosomas realizan la digestión celular porque tienen enzimas digestivas, la digestión intracelular en realidad, y los ribosomas que son los obreros, ¿no? Los verdaderos obreros que sintetizan proteínas. Los peroxisomas forman y degradan peróxido de hidrógeno. ¿Y qué es el peróxido de hidrógeno? Agua con oxígeno, o sea, óxido de hidrógeno oxidado, peroxidado, peróxido de hidrógeno, de ahí el nombre, agua oxigenada. Pero esta agua oxigenada que se forma durante la respiración celular es tóxica para la membrana. Así que conforme se forma, se degrada. Y ese trabajito lo hace el peroxisoma, gracias a unas enzimas, ¿no? Como la catalasa, por ejemplo, no catalasa. Bien, entonces la catalasa permite este proceso de conversión, peroxidasa y catalasa, ¿no? Permiten esa conversión de agua oxigenada en agua más oxígeno. Bien, o viceversa. Y los cilios y flagelos, por supuesto, la locomoción o movimiento. Muy bien. Solamente hacer una revisión aquí a los tipos de transporte que se dan a través de la membrana protectora de la célula, es decir, el transporte intermembranoso, ¿no? Que puede ser sin gasto de energía, el transporte sería pasivo. Pero si hay gasto de energía, si hay sustancias que van a pasar utilizando energía a través de la célula, la energía se denomina ATP. Por ejemplo, van a ingresar o salir iones de sodio y de potasio. Eso va a depender del tipo de transporte. Veamos acá, ¿no? Si se gasta energía, el transporte va a ser activo. Por ejemplo, fuera de la célula hay mucho sodio, dentro hay poquísimo sodio.
Y si ese poco sodio lo quiero sacar, debo usar energía, ATP. ¿Bien? Bueno, veamos acá el transporte pasivo sin gasto de energía y hablamos acá de la difusión simple, como cuando pasa el agua, ¿no? O si algunas sustancias pasan a través de estas proteínas, pero sin usar energía, se denomina difusión facilitada. Así que la difusión simple implica el paso del agua. Y el paso del agua se llama además ósmosis, tiene nombre propio el paso del agua, solo el paso del agua es ósmosis. ¿Eh? Otras sustancias lo dejamos en difusión simple, no tienen nombre propio. Pequeñas moléculas sin carga, como los ácidos grasos. Recuerda que la membrana es lipídica, es la bicapa lipídica, ¿no? Así que otros lípidos pasan libremente y algunas moléculas pequeñas también. Pero si no son tan pequeñas, entonces emplean proteínas canal que les permiten, les abren paso y pueden atravesar la membrana los azúcares y los aminoácidos, por ejemplo, a nivel de los glóbulos rojos, sin usar energía. Pero si usan energía, hablamos de endocitosis, es decir, ingresan, ¿no es cierto?, partículas sólidas, y en ese caso, a manera de Pac-Man, ¿no?, la fagocitosis. Si ingresan sustancias líquidas, pinocitosis. Y la exocitosis era lo contrario, sacar. Salen, por ejemplo, hormonas y enzimas. Bien, y si hablamos de sistemas de bombas, acá, por ejemplo, si el poco sodio debe salir, entonces se utiliza energía a través de un proceso de bomba de sodio-potasio. Otra bomba, esto se da a nivel del intestino. En cambio, a nivel del intestino también van a ser las bombas de sodio-glucosa. ¿No? Es decir, la glucosa a nivel del intestino requiere energía, requiere ese bombeo. En cambio, a nivel de los glóbulos rojos, las moléculas de glucosa, que son azúcares, pasan por difusión facilitada, pero en el intestino es transporte activo. Muy bien. Vamos ya terminando. Solo una revisión al código genético. No es la forma de cómo la secuencia de codones, es decir, de genes, formada por, bueno, en este caso, los codones codifican un aminoácido, ¿no? Y está formado por 3 nucleótidos, bueno, o sea, 3 unidades de los ácidos nucleicos. Cada unidad va representada con su banderita, ¿no? Representante. Y ese representante es el, em, en la base nitrogenada. Entonces, cada 3 nucleótidos representados por la base nitrogenada forman un codón y un codón codifica un aminoácido. Vamos con lo demás. Ahora, define el código genético cómo se transmite la secuencia de los nucleótidos al ARN y cómo se traduce en proteínas, ¿no? Es decir, cómo finalmente se va a llegar al objetivo que es la fabricación de proteínas. Por eso es que toda célula tiene ribosomas, recuerda. Este código es común en todos los seres vivos, es decir, tiene el mismo origen. Recuerda que solamente hay 5 nucleótidos, ¿no? En el ADN, 4 nucleótidos y uno adicional en el ARN, o sea, uno diferente en realidad en el ARN. A ver, la secuencia del material genético está conformada por estas bases, ¿no? Adenina, timina, guanina, citosina en el ADN, ¿no? Y te decía, hay uno adicional en el ARN porque el uracilo reemplaza la timina. Ahí está. Bien, ahora, debido a esto, el número de codones posibles va a ser de 64. Bueno, vamos a ver cómo se da este proceso de síntesis. Tenemos un ADN original con grupos de 3 bases nitrogenadas. Timina, adenina, citosina. Bueno, acá he puesto aleatoriamente esto. Bien, luego se sintetiza, se duplica el ADN. La otra cadena complementaria o ADN complementario va a tener donde hay timina, va a haber adenina, donde hay adenina, timina, citosina, guanina. Esto lo vimos de alguna manera en la sesión anterior, pero recuerda que este proceso se da a nivel de, en principio, esto en el núcleo. Y cuando sale el ADN, da lugar al ARN, este ARN sale del núcleo llevando el mensaje, ¿no? Un mensaje negativo. Donde hay timina va a haber adenina, pero donde hay adenina va a haber ahora uracilo porque es ARN. Y donde hay citosina, guanina y así sucesivamente. Estos son los codones, esos tripletes que te decía, ¿no? Cada 3 nucleótidos representados por la base nitrogenada, ahí está. Cada base nitrogenada, repito, representa un nucleótido y es el lenguaje genético. AUG, auge, el codón de iniciación. Aquí empieza la síntesis de proteínas. Luego, aquí hay otro triplete que codifica otro aminoácido y otro aminoácido. El codón de terminación. Bien, ese codón de terminación ya no sintetiza aminoácidos, solo le da stop. Ese ARN mensajero contiene el codón, estos códigos, ¿no es cierto? Pero esos códigos son descifrados. Así que se forma el ARN de transferencia que contiene el anticodón, ¿no? Es decir, se revela a donde hay adenina,
va a haber uracilo. Donde hay uracilo, adenina y así sucesivamente. Ha sido descifrado, ha sido develado. Y este ARN de transferencia selecciona los aminoácidos. En base a ese mensaje descifrado, los aminoácidos los manda a las fábricas de proteínas que son los ribosomas. Y estos ribosomas, utilizando el mensaje, utilizando el patrón, digamos así, va acomodando los aminoácidos que le manda el ARN de transferencia y se da la traducción. La traducción que es la síntesis o fabricación de proteínas, que es el objetivo del ADN. ¿Cómo se transmite la información del ADN a través, o sea, en qué se expresa? Se expresa en proteínas, se traduce en proteínas, que es el objetivo final de la traducción. Muy bien. Sacamos eso y nos vamos rápidamente a las preguntas de la separata, ya en el tiempo que prácticamente hemos sobrepasado. Las bacterias, al presentar células procarióticas, carecen de sistemas y organelas citoplasmáticas. Bien, bueno, vas a seguir leyendo el enunciado, dice, ¿no? Precisar cómo se denomina dicha estructura, ¿no? A ver, esta ausencia, están hablándome de las células bacterianas, ¿no? Esta ausencia es compensada por estructura que contiene enzimas equivalentes a tales orgánulos. Las bacterias no tienen orgánulos, así que en el mesosoma estarían, ¿qué es el mesosoma? Es la membrana interna, ¿no? De la bacteria. Ahí estarían las enzimas que tienen esa digamos, esa posibilidad de hacer reacciones químicas como en la mitocondria, como en las vacuolas, en los cloroplastos. Ahí estarían las enzimas, en la membrana interna de la bacteria, que se denomina mesosomas. Aquí, ¿no? Esta pregunta te la dejo. Hemos hablado, ¿no? de las bacterias gram positivas y gram negativas, así que esta pregunta se las dejo. Veamos con la 3. Las células procarióticas que forman el dominio arquea, es decir, las arqueobacterias, ¿no? Pueden ser acidófilas, es decir, están adaptadas a medios que presentan. Y bueno, esta pregunta también te la debí dejar, ¿ya? Son las células más evolucionadas. Basta que me digan más evolucionadas, todo lo demás es información adicional, ¿no? Células eucarióticas. En una célula eucariota, la pared celular está presente en plantas y en hongos. En las plantas, el principal componente es la celulosa y tiene otros polisacáridos como hemicelulosa y pectina. En algunos casos, cuando las células mueren, acumulan suberina y lignina. En los hongos, la pared celular está constituida por el polisacárido quitina. La función de la pared celular es básicamente mecánica, es el soporte de la célula e impide la ruptura de la membrana. Además, evita el ingreso de patógenos. La celulosa también está presente en algunos animales como las ascidias, formando una túnica. Bueno, las ascidias son invertebrados. Perdón, son vertebrados en realidad ya, pero básicos, a ver, son cordados, más bien, son cordados, pero no tienen vértebras. Aclaro ahí, son cordados, pero no tienen vértebras. A ver, con referencia al texto, se puede inferir que la celulosa está presente solo en las plantas. No. La pared en las plantas presenta siempre celulosa, hemicelulosa y lignina y suberina, siempre, siempre, mm, casi siempre, pero no. En los hongos, la queratina, no, es la quitina. La pared celular vegetal está constituida, esto. ¿Bien? ¿Por qué invalidamos la alternativa C? Por este siempre, ¿no? Este siempre es errado, este siempre no corresponde. Por ejemplo, si la estructura vegetal es primaria, no va a haber siempre lignina ni suberina. La lignina y suberina, sobre todo en plantas con estructura secundaria y sobre todo si esas células mueren. ¿Ves? Entonces, así que no siempre. ¿Bien? Y finalmente, las células animales carecen de pared. De manera que la fluidez, bueno, ya como no hay pared, esa fluidez no es contrarrestada por la pared. Y si no es contrarrestada por la pared, ¿quién contrarresta la fluidez? El colesterol, a manera de cuñas, ¿bien? A manera de cuñas. Así que eh, una revisión muy rápida a esto que te acabo de indicar. Aquí está. Esta es la pared o la membrana celular de los animales. Mira, aquí está el colesterol. El colesterol solo aparece como cuñas en células, en membranas de células animales. Muy bien, chicos, chicas. ¿Listo? Así que 100%, finish, con información adicional inclusive. Gracias por tu atención y, por supuesto, nos despedimos. Buen fin de semana. Hasta la próxima sesión. Cuídense, chicos. Adiós. Adiós. Listo. Cuídense también. Buen fin de semana para ustedes. Cuídense. Gracias.
Listo. Chau, chau.